Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con el método de ecuaciones lineales, la cual, al igual que todos los métodos anteriores, pues hemos visto que tienen ciertas características que habrá que identificar o que transformar nuestra función a las solicitadas y poder realizar o proseguir con el método correspondiente. En el caso de una ecuación lineal, nos pide que tenga la forma de la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a f de x, en la cual pues nos da diferentes condiciones dependiendo cómo sea esta función y cuáles son los métodos con los cuales se pudiera solucionar este tipo de ecuación. También nos da una fórmula directa que es la que nosotros vamos a realizar para encontrar la solución a nuestras ecuaciones. Esta expresión que nosotros tenemos aquí es la fórmula que vamos a estar utilizando, en la cual pues es necesario entonces conocer o identificar quién va a ser las funciones p de x y quién va a ser la función f de x. Para el caso de nuestros ejemplos entonces, si nosotros tenemos una primera ecuación que es x por dy menos 3y respecto de x igual a una x cuadrada por dx, podemos observar que tenemos en dos ocasiones un mismo diferencial, por lo cual pues lo vamos a agrupar, en este caso de nuestro lado derecho, y una vez que nosotros tenemos esa agrupación o que únicamente ya tenemos los dos diferenciales que necesitamos, pues debemos de seguir realizando un proceso algebraico, ya que no se encuentra de la forma que nos lo está solicitando. La forma que nos pedía era derivada de y respecto de x. Entonces, quiere decir que este x que se encuentra aquí, habrá que despejarlo, cuyo despeje y simplificación nos quedaría como derivada de y respecto de x igual a un 3y sobre x más x. Sin embargo, al realizar este despeje, todavía no se encuentra la ecuación como nosotros la solicitamos. En este caso, este primer término que está después de la igualdad es el que nosotros necesitamos que se encuentre como un término p de x, por lo cual pues continuamos haciendo procesos algebraicos, quedando la ecuación como la necesitamos, en una forma estándar, así se va a conocer, donde tenemos ahora que la derivada de y respecto de x menos 3 sobre x por y es igual a x. De aquí ya podemos identificar a este término p de x, que es la expresión menos 3 entre x, y la función f de x, que sería nuestro x. Una vez que se conocen estas expresiones, solamente vamos a sustituir en la fórmula de nuestra ecuación, o la fórmula que se nos está dando como directa. Y seguimos la expresión como la marca. Nos dice que y es igual a Euler elevada a la integral de menos p de x, pero como nuestro p está negativo, es por eso que aquí aparece como positivo, que multiplica a la integral de Euler a la p de x. Ahora sí, pueden observar que nos queda la expresión negativa por la función f de x respecto de x y más nuestra constante c. Para poder comenzar a resolver nuestra integral, pues sabemos que se puede hacer lo que se encuentra dentro, después lo que se encuentra afuera, o en sí, pues primero estas integrales que aparecen como exponente. Al resolver nuestras integrales, tenemos entonces que es un Euler elevado a la 3 por el logaritmo natural de x, que multiplica la integral de Euler elevada a la menos 3 logaritmo de x, todo esto multiplicado por x respecto de x y más nuestra constante c. Queremos simplificar la expresión que se obtiene, entonces aplicamos propiedades de los logaritmos, donde este 3 que multiplica, pues quedaría como una potencia, y sabemos que un Euler con un logaritmo se cancela, por lo tanto, únicamente nos queda una expresión x² por la integral, y en este caso,
pues como vuelve a desaparecer el logaritmo con el exponencial, queda un x a la menos 3, pero multiplicada por x, entonces nos queda un x a la menos 2 respecto de x más la constante c. Finalmente resolvemos esta integral que tenemos aquí indicada, la cual se va a resolver como una u a la n, y por lo tanto su resultado nos dice que sería x, que multiplica a menos 1 entre x, más la constante. Este resultado se puede dejar expresado de esa manera, o bien, si se tratara de una condición inicial en la cual nosotros necesitamos conocer el valor de esta constante, pues pudiésemos multiplicar, o si es fácil evaluar directamente cómo se encuentra esta función, se hace. Para el ejemplo número 2. En el caso del ejemplo número 2, si observamos la ecuación que se encuentra aquí, no está de la forma que nos lo solicita, ya que esta derivada tiene un coeficiente que es distinto de 1, por lo cual tendremos que dividir toda la ecuación entre este término cuadrático. Al dividir entre él y cambiar este y' por su equivalente, que sabemos que es de y sobre dx, obtenemos esta nueva expresión, la derivada de y respecto de x más 1 sobre x multiplicado por y igual a 1 entre x al cuadrado. De ahí, pues ya podemos identificar los términos p y f de x, que vamos a tener que sustituir en la fórmula directa que nos están dando. Por lo tanto, nos dice que entonces y es igual a Euler elevado a la función menos p de x. Como nuestro p en este caso es positivo, aquí sí aparece negativo. Después nos dice que multiplica a Euler elevado a la integral de p de x multiplicado por la función f de x respecto de x y más la constante c. Y pues a partir de aquí lo único que tendremos que hacer es resolver las integrales, primero del exponente. Una vez resueltas, aplicamos propiedades de los logaritmos porque vemos que se puede hacer. Integramos el resultado que nos quede de esta simplificación. Y finalmente, pues podemos determinar que la solución sería igual a 1 entre x, que multiplica el logaritmo natural de x, más una constante c. En el ejemplo número 3, nuevamente puedo darme cuenta que esta ecuación no está de la forma estándar que la necesito, ya que otra vez tiene un coeficiente que es distinto de 1. Por lo cual, pues vamos a dividir todo entre esta expresión. Si nosotros efectuamos la división, tendremos que nos queda una derivada de x respecto de y más 1 más y sobre y por x igual a Euler a la x sobre y. En este caso nosotros ahora podemos observar que no encontraremos una solución para y, sino para nuestro x, que ahora el factor p de x tendrá que ser un p de y que nuestro factor f de x ahora tendrá que ser un f de y. Si nosotros sustituimos en la fórmula que se nos da directa para poder encontrar la solución, una vez que sustituimos, primero tenemos que resolver la expresión del exponencial, ya sea con una fórmula directa, como nos lo está marcando aquí, o bien nosotros lo podemos efectuar por separado, ya que tienen la división de un polinomio entre un monomio. Es por ello que al resolver, pues nos quedan dos resultados, el de menos logaritmo de y menos y. Y pues lo mismo ocurre en esta otra integral. Debemos de efectuar todos los procesos algebraicos que conocemos, es decir, aplicar leyes de los exponentes, propiedades de los logaritmos para poder simplificar y entonces determinar
que la expresión que tenemos hasta el momento sería Euler a la menos y sobre y, que multiplica la integral de Euler a la 2y respecto de y más la constante. Finalmente, pues tendremos que integrar esta última expresión que tenemos aquí para poder determinar que su resultado sería Euler a la menos y sobre y, que multiplica 1/2 de Euler elevado a la 2y más nuestra constante c. Y pues lo mismo ocurre en el ejemplo número 4. Pero en este caso sí podemos observar que nuestra ecuación ya tiene la forma estándar que nos pide. Tenemos el diferencial de y respecto de x menos un p de x por y igual a una función f de x. Entonces directamente efectuamos la sustitución que tenemos de la fórmula directa, resolvemos integrales de estos exponenciales, aplicamos las propiedades correspondientes, simplificamos en el caso de lo que está dentro de esta integral y finalmente encontramos el resultado de esta última integral. Recuerden que para todos los casos de las ecuaciones que hemos trabajado, los procesos son similares, ya que al final, cuando nosotros identificamos qué forma, qué estructura tiene la ecuación, lo único que estamos haciendo es integrar o revisar que su diferencial de la integral esté completo para poderse resolver. Los métodos lo único que hacen es marcarnos cómo es que debe de estar la estructura de la ecuación o qué debo de identificar de ella para poder sustituir en una fórmula. Pero lo importante es que recordemos las formas de integración, que recordemos propiedades de exponenciales, de logaritmos, identidades trigonométricas, para que nos ayuden a simplificar nuestro proceso para poder determinar la solución de nuestras ecuaciones.